¿Alguna vez le has echado la culpa a Dios por un problema que hayas tenido? Si es así, quédate con nosotros porque vamos a hablar un poquito de esto. Welcome, hola, bienvenidos a este episodio. Mi nombre es Grace. El mío es Leamsi y ya lo vieron, pero hoy nos acompaña Héctor. Y somos Wide Up with Jesus. Estamos bien felices de comenzar este episodio. Así que, antes de empezar a discutir esta pregunta con la que comenzamos, ¿qué tal? Sí, tenemos una oración, así que Héctor, ¿qué Claro tal si que nos sí. acompañan ahora sí? Vamos a orar. Señor, antes de empezar queremos darte las gracias, Señor. Queremos que sepa que estamos agradecidos de un día más de vida, de poder estar este sábado aquí, Señor. Ahora estamos en este momento para discutir de tu palabra, aprender más de ti, tener un momento de compartir enfocado en ti, Señor. Te pido que estés aquí, que te manifiestes y que puedas tocar nuestros corazones y a todos los que nos escuchan, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya escucharon la pregunta que dijo Grace. ¿Alguna vez le has echado la culpa a Dios por algún problema que has pasado? Y ustedes me dicen. Yo no, o sea, no es por justificarnos ni nada, pero yo creo que todo el mundo en algún momento como que ha tenido un problema y lo primero es como que, Dios, pero ¿por qué a mí? Como que todos yo creo que en algún momento nos ha pasado eso. En mi caso, yo, o sea, recuerdo bien puntual una experiencia que he compartido en otro episodio, que fue cuando choqué. Y fue horrible eso. Yo estaba como que, Dios, ¿por qué a mí? O sea, yo pensaba, yo decía, yo conozco tanta gente que guía el garete, que no sé, como que no le ha pasado nada. ¿Y por qué a mí me tiene que pasar esto? Pero definitivamente, pues luego que pasa la situación, tú dices como que pues todo pasa por algo, o aprendizaje. Pero en el momento sí fue como que, Dios, ¿por qué a mí? Y obligado en muchas otras más situaciones, como que he tenido ese pensamiento de tanta gente y Dios, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué? Y le he echado la culpa como que, no sé, como que si tú tienes el control de todo, yo te oré, porque entonces dejas que esto suceda. Pero ciertamente, pues, es justo cuando está pasando el problema pues, o la situación que uno no entiende el por qué le están pasando las cosas. Pero sí, yo creo que esa situación sí recuerdo fijo como que, ¿por qué, Dios? O sea, y le reclamé. Full. Yo creo que a mí me ha pasado más el típico timing, que tú estás esperando algo, tú quieres que algo se dé y de repente se da, pero no como tú quieres. O se da y de repente te da otra cosa que también estabas esperando. Tienes que decir entre plan A o plan B. Y tú, Señor, yo quería las dos, pero a su momento. Sí. Y entonces ese problema que tú como que, ¿qué hago? Y ese momento que te frisa. Tú estás así como congelado. Sí, pues yo en realidad me puse a pensar como que en la pregunta y más allá, yo como que no he llegado al punto de, como dice la palabra, como que echarle la culpa, pero sí full le he cuestionado. Full. ¿Por Sí, yo creo que esa por es la qué palabra más permitiste correcta. que pasara esa enfermedad? Señor, pero ¿por qué si esa persona se cuida, si esa persona come bien, si esa persona hace ejercicio, por qué esa persona? Y después digo, pero ¿y esta otra persona que no se cuida para nada? ¿Pero por qué está así? Exacto. Y es como que no le echo la culpa de lo que le haya pasado, pero sí le cuestiono el por qué pasó. Sí, yo siento que va más por esa línea. Como que quizás no he llegado al punto de como que Dios es el culpable de que todo esto pase, Exacto. pero definitivamente sí le he cuestionado y me he preguntado como que, ¿por qué? Y es que yo creo que como seres humanos siempre estamos buscando el porqué de las cosas. Desde chiquitos, como cuando no están chiquitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a veces nosotros somos así con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues ahí es donde entra nuestra fe y nuestra relación con Él. Y algo que se desarrolla y cuando los problemas entonces evolucionan y pasa por la angustia y todo vuelve a ser lindo y el cielo vuelve a ser azul, pues ahí entendemos como que, oh, ya entiendo por qué esto pasó. Pero pues Dios que tiene como que todo el scope y tiene todo, que Él sabe toda la historia, pues Él entiende el propósito. O sea, y Él es el que decreta, ¿verdad? Ese propósito. Pero bueno, nosotros solamente podemos ver como con gringola más que el problema en ese momento. Así que una historia que a mí siempre me recuerda, como que cuando yo tengo problemas
o cuando hay como que vicisitudes, yo digo, ¿cuál es el propósito de esto? Es la historia de José. Siento que es una historia que desde pequeño hemos escuchado y esta es mi historia favorita, así que estoy bien contenta de hablar de ella. By the way, ¿cuáles son sus historias favoritas de la Biblia? Yo digo que la de Noé. ¿La de Noé? ¿De verdad? Hacho, sí. ¿Pero Y por es qué? una historia que es como para nenes chiquitos. O sea, es de, Ay, qué de las por más eso, como que- sencillas. No es para nenes chiquitos, pero es como que de las historias sencillas de la Biblia, como está relacionada con animales, se la cuentan siempre los animales. Pero la fidelidad de Noé, yo la comparo con la que nosotros debemos de tener y más en los tiempos finales. Porque todas las personas, a Noé nadie le creyó. Y en los tiempos finales vamos a pasar por muchas Dificultades. dificultades, Vicisitudes. Esa era la que quería. Por muchas vicisitudes y en el mundo en que vivimos, muchas personas nos van a tirar mucho hate, muchas personas no nos van a creer y nosotros debemos ser como Noé. Que él estuvo, o sea, años. Yep. O sea, no días. No me acuerdo ahora mismo el número del tiempo que él Yo estuvo. tampoco me acuerdo, pero era muy... Era mucho. mucho, Fueron él estuvo mucho. muchos años. So Noé, como que Noé para mí es de los top. Es verdad. Fíjate, para mí, la historia que yo siempre, desde chiquito, y es raro porque es nuestra que tiene demasiados detalles que de chiquito se le pueden escapar, y la de Pablo. A mí Pablo me encanta, mano. De El hecho- verdad. Yo ahora estoy bien sorprendida yo, pero ¿por qué? A mí Pablo me El encanta. por qué. ¿Por qué? Y te voy a dar por qué. Ajá. Porque Pablo es una persona que pasó de estar en un lado a estar en el otro. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Pasó de no comprender a comprender el amor de Dios. O sea, eso para mí, especialmente en el momento que estamos viviendo, de que hay muchas personas que se arrepienten, que antes no estaban y ahora sí, para mí esa historia es súper poderosa. Y desde chiquito siempre me ha gustado. Era algo que siempre había mirado como que, wow, Dios usó a esta persona que literalmente mataba a los que él defendía para después ser de bendición hacia los demás. Sí, y me gusta porque hay varias historias como que Dios es bien como que loving y deja muchas historias que nos cuentan como que distintas situaciones que nos podemos relate hoy en día. Y esa historia de Pablo, o sea, ahora que la mencioné me pongo a pensar, como que Dios utilizó su historia también para demostrar que a veces nosotros no queremos que la gente cambie. Imagínate hoy que alguien que o sea, totalmente al otro lado, que sea un hater de Dios, whatever, se convierta y a veces nosotros nos podemos a veces cuestionar, ¿será un cambio real o está usando a Dios? Pero Dios utiliza estas mismas historias para demostrarnos que el cambio real existe. Si lo pudo hacer con Pablo, lo puede hacer con cualquier persona. Literal, sí. Pues mi historia favorita, como mencioné, pues es la de José. Y así como dijo Leamsi, por ejemplo, la historia de Noé es una historia que escuchamos como desde chiquitos y se dan enfoques como que distintos. Siento que cuando chiquitos nos cuentan la historia de Noé y nos enfocamos como que en eso. Los animales, el arca, que si las canciones del arca de Noé. Y como cuando crecemos, es como que sí, yo me sé la historia de Noé, sí, desde chiquita yo la escucho. Y no le damos a veces como que el enfoque y nos ponemos como a escudriñar y ver como que la historia a profundidad, porque es como que ya yo me sé la historia. Pues con José, revisitando, ¿verdad?, la historia nuevamente, a mí siempre me encantó la historia de José, porque primero la túnica de colores cuando eres niño. Que si la túnica de colores de José. Y yo, ay, qué bella, yo me la imagino. Y yo me acuerdo que siempre me encantó, ¿verdad?, la historia de él. También había una película muy buena que de DreamWorks, creo que Te miento. No sé de quién es, creo pero es que buenísima. sí, pero es iconic. Esa película, yo creo que cualquier niño cristiano la ha visto. El soundtrack está 10 de 10. Y también recuerdo que yo veía esa película todos los viernes puntual. So, literalmente yo amo la historia de José. Y ahora que uno crece y empieza a pasar por situaciones como que complicadas, como que volví a visitar esa historia de José y me inspiró mucho en el sentido de que, mano, él pasó por situaciones tan difíciles que no se comparan a las situaciones que pasamos hoy en día. Como que quizás mi problema, qué sé yo, ahora mismo es que no sé qué estudiar, por ejemplo, ¿verdad? No sé qué estudiar, que es un problema real y que no se minimiza. Pero los problemas de José eran que lo vendieron, que él pasó por la cárcel, que él pasó por muchas cosas que estaremos ahora, ¿verdad?, desmenuzando. Pero ciertamente es como que, wow, cómo él no se le fue en contra de Dios, no sé, como que
a mí me impresiona la fe que él tuvo. O sea, quiero visitar nuevamente esta historia, que si la quieren leer, se encuentra desde Génesis 37 a Génesis 50. Y quiero, ¿verdad?, tener esta pregunta que dice, ¿alguna vez te has preguntado por qué estás pasando por ciertas pruebas? Porque a veces parece que todo se pone en tu contra, incluso cuando haces las cosas bien. Siento que es una pregunta que a veces decimos, pero es que yo estoy haciendo todas las cosas bien. Pero es que hay otra gente que no hace las cosas bien y le va bien. Porque yo que estoy haciendo las cosas bien, me va mal. Yo recuerdo mucho que mi mamá siempre dice esta frase que mi abuelo decía, que era, cuando no tengas pruebas, preocúpate, porque eso es que no te estás probando con la vida como cristiano, algo así. Y es cierto, como que a veces uno piensa que, pues, cuando yo estoy bien con Dios, pues no van a venir problemas, pero pues a veces al revés, vienen hasta más, porque así es que se moldea, ¿verdad?, nuestro carácter. Y esto mismo, pues, fue lo que le pasó a José. Él era alguien que andaba súper bien, que él estudió, o sea, la palabra de Dios, que él era fiel, y hubieron circunstancias y etapas de su vida que era como que, ¿por qué si él es tan bueno, por qué no le va tan bien? Y quiero preguntarle esto a ustedes. ¿Alguna vez te has sentido traicionado, incluso por la misma iglesia o por tu familia? Como que no has tenido... En mi caso, yo recuerdo que hubo una situación en mi vida que yo sentí que como que la iglesia me falló, como que no contestó como yo hubiese querido en esa situación. Y al principio no les voy a mentir, como que yo sí sentí como enojo, porque yo decía, la iglesia como que se supone que sea mi refugio. Y en ese momento yo no podía ver a Dios. Yo decía, la iglesia me falló. Pero luego, cuando va pasando el tiempo y hablas con Dios y tienes esa relación con Él, te das cuenta que la iglesia está compuesta de humanos. Y que el que no me falla está allá arriba. ¿Ustedes se han llegado a sentir como que de esta manera? Sí, antes de contestar como que la pregunta, me gustaría seguir por el tema, ¿verdad?, que dijiste de que la iglesia está compuesta de humanos pecadores. Yo lo comparo a la iglesia como un hospital. El hospital uno va porque uno está enfermo, y la iglesia, y está llena de humanos también. La iglesia, uno viene para estar más conectado con Dios y estar en la sintonía con las personas que son miembros de la iglesia, pero también está llena de humanos. Y muchas veces esto pasa. Sí, la iglesia lo ha hecho. Yo me he sentido así, igual como Grace, igual que familiares, igual que amistades. Y muchas veces, dejándome llevar por la línea de la iglesia, dejamos de asistir a la iglesia o hablamos mal de la iglesia, esto y esto y esto, porque nos enfocamos en los errores que cometieron los humanos. Y ahí está la importancia de nosotros estar siempre presente, tener esto siempre presente, que uno no viene a la iglesia por los miembros. Yo no vengo a la iglesia porque, yo me voy a sentar con Héctor y vamos a hablar ahí un rato, que y lo otro. Yo vengo a la iglesia a buscar de Dios, y en los que nos debemos de enfocar no es en los errores que cometieron los humanos. Sí, nos duele. Sí, tenía escrito que nos puede llevar a algunos momentos a querer como que vengarme por algo, porque somos humanos, así sea... No tan solo como que en la iglesia, pero una amistad mía como que me traicionó, yo como que... Quiero hacer también para atrás. Exacto, me puede llegar a la mente de como que, yo quiero como que algo de venganza. Y está mal, porque eso nos lleva a un sinnúmero de cosas que no vamos a entrar en el tema, pero no está bien llegar a ese punto. Pero, como que te fuiste en ese tema de la iglesia, como que me gustó. Y como que decir ese, un paréntesis... que debemos siempre tener presente es que nuestro enfoque en la iglesia no son los humanos que estamos aquí, porque siempre va a cometer esto en toda la iglesia, se van a cometer errores. Nuestro enfoque debe ser Dios. Sí. Pues fíjate, contestando la pregunta, yo creo que traicionado, creo que nunca me ha pasado. Qué bueno. Ese feeling. Gracias. ¿Verdad? Gracias, Dios. Afortunado. Sí, no lo digan mucho. Yo soy joven. Sí, toca madera. Pero sí puedo sentir algún momento que yo tenía como que, no sé cómo explicarlo, porque traicionado para mí lo era muy fuerte. Tal vez tenía una confianza en una persona y no respondí de la manera que yo estaba esperando. Y sí me decepcioné. Sí fue como que, yo esperaba que tú fueras ejemplo. O que yo te pudiese admirar en ese momento de dificultad, porque yo pensaba que tú eras este líder
tan brutal que yo admiraba tanto y de repente como que, "Yache, tú eres otra persona igual que yo, tú eres otro ser humano". Sí, sí. Y ahí es donde vamos. O sea, somos seres humanos. Y yo siento que o sea, yo siempre digo, tú controlas lo que puedes controlar. O sea, la reacción o la traición o lo que te hacen los demás, tú no lo puedes controlar. Que yo puedo controlar cómo yo reacciono a esa traición. Y duele. Es algo Y que- duele, porque es que somos humanos, son procesos, son heridas. Y yo siento que también esa primera vez como que te marca y te ayuda a saber cómo ir reaccionando, porque en la vida va a pasar. Eso va a pasar. O sea, viendo a Jesús, la traición más grande. Pero ahí es donde yo quiero entonces ir a la historia de José, porque a José lo traicionaron, pero de una manera horrible. Como que... ¿Y quién lo traicionó? ¿Y quién lo traicionó? Por eso puse iglesia, familia, porque, ¿verdad? La iglesia también es tu familia. Pero como que ese lazo sanguíneo, tu familia. Y en la historia de José, sabemos, o para los que no la conocen, a José lo traicionan sus hermanos por la envidia que le tenían a José. José era el favorito, el hijo del matrimonio deseado por su padre. Él era el añoñado. Y es que es tan horrible lo que puede hacer la envidia en la gente, como que... Yo me pongo a pensar, si yo fuera los hermanos, quizás me hubiese llenado yo de envidia. O yo quizás no lo hubiese echado de lado, porque es como que mi papá te ama a ti. Como que a mí no me trata como a ti te trata. Pero para nada, ¿verdad? O sea, la envidia debería desencadenar este sinnúmero de cosas que llevaron a que los hermanos lo vendieran como esclavo, que eso era lo peor de lo peor. Imagínate el corazón que tenían que tener ellos y el odio que tenían que tener hacia él para venderlo, sabiendo el sufrimiento que traería en su familia, en su padre, en su hermano. O sea, lo estás tirando. Yo digo que... No digo que mejor es matarlo, pero imagínate, va a estar toda una vida sirviendo. O sea, de tener una vida de comodidad, de estudiar. Lo traicionaron de una manera Y piensa esto, horrible. no fue un hermano, no fueron dos hermanos, fueron todos los hermanos, eran partícipes de esto, excepto el menor. Una decisión en conjunto. ¿Cuán grande tiene ese resentimiento, sintiendo esta familia en contra de José para que todos dijeran, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacerlo. Sí. Y yo digo que a veces como que cuando las decisiones son premeditadas, duelen más. Porque si es un impulso, pues qué feo que no pudiste controlarte. Pero ellos se reunieron y dijeron, mira, estamos hartos de que este tipo lo traten mejor que a mí. Pues vamos a venderlo. Y José pudo perdonar a estos hermanos. José pudo, o sea, luego cuando vayamos por la historia, nos damos cuenta que él perdonó a sus hermanos, los redimió y los salvó de la crisis que estaba pasando en ese entonces en esas tierras. ¿Cómo ustedes creen que él pudo hallar perdón en su corazón para con sus hermanos? Porque es una traición demasiado grande. Yo creo que simplemente es Dios. Porque yo es que me pongo en su lugar. Sí, humanamente es imposible. Yo tengo una hermana. Si yo tuviese otros 10 hermanos y todos deciden venderme como esclavo, y que eso es prácticamente desearme la muerte, porque un esclavo en esos tiempos, y bueno, todos los tiempos, ha sido, o sea, el bottom de la cadena alimenticia siempre ha sido lo peor. O sea, ellos literalmente no me mataron, pero casi. Sí. Entonces, Sí. saber y decir como que, ¿sabes qué? Yo voy a ser la persona madura aquí, yo voy a ser la persona consciente. Y tuvo el poder de no serlo. Exacto. No fue que él estaba por debajo de ellos y los perdonó para poder misericordia de ellos. No. Él tenía todo el poder de desaparecerlo. Literalmente. Y decidió no hacerlo. Para mí eso es Dios. Y algo que, para los que han visto los episodios anteriores, es algo que literalmente yo lo repito como que muy seguido. Pero yo siento que fue porque él tenía una relación genuina con Dios. Porque... Son frutos de su relación. Eso no lo hace cualquiera. No. Él tenía presente en su corazón el amor de Dios. Y por eso logró hacer lo que hizo. No, estoy súper de acuerdo y es lo que yo pienso también. O sea, eso es los frutos de la relación con Dios y yo también siento que él tuvo mucho tiempo para reflexionar y como que pasar esa traición. A veces nosotros no tenemos tanto tiempo y reaccionamos muy rápido, pero a veces hay que tomarnos un tiempo y sentarnos
y reflexionar un poco y hallar perdón y misericordia en nuestro corazón y a veces hasta ponernos en los zapatos de los demás. O sea, ¿de dónde vino esto? O sea, quizás él también se puso en los zapatos y dijo, pues quizás pues la envidia que sintieron por esto que no fue justo, porque no es justo que a mí me trataran mejor que a ellos, como que definitivamente Dios y esos valores que uno encuentra en la relación que uno tiene con Dios y cómo, ¿verdad?, uno cultiva esa relación. Ay, que dijiste el tiempo. No, en la historia no menciona cuál fue el periodo de tiempo exacto que él tuvo, pero sí fueron varios años. Y también una de las cosas que yo pienso que está como en lo que su decisión, se me pidió como que la palabra, por eso sí pero va. Y fue su crecimiento. Su crecimiento en sabiduría también. Sí, definitivo. No es lo mismo uno... Porque también era súper joven. Exacto, exacto. Era súper joven. Ya cuando se reencuentra con sus hermanos y pues hay perdón, ya él era un hombre adulto. Que pues definitivamente son etapas distintas. Pero yo siento que el factor aquí es Dios. Factor, ese era. ¿Factor? Sí. Me muero. Pero fue el Dios porque yo lo pienso. Si no hubiese sido por el Dios, todos esos años se convierte en una carga, en una espinita que cuando él los vea tiene la posibilidad de matarlo en el momento. Sí, quizás si no hubiese estado Dios, obligado a ese resentimiento hubiese crecido. Y hubiese, ay, por fin se me da. Sí. Y luego que, ¿verdad? A José lo venden como esclavo. José, es que yo digo como que yo siempre me pongo a pensar en José como alguien tan intachable y como que el ejemplo perfecto de literalmente donde tú caigas, haz lo mejor. A mí me decía, hagas lo que hagas, tú tratas de ser y dar lo mejor de ti. Y él literalmente dijo, pues, me tocó ser esclavo, pues voy a ser el mejor esclavo. Y por esas ganas de trabajar bien, de hacer las cosas bien, eso se refleja. Yo siento que no sé si les ha pasado, pero como que hace la diferencia. Sí, hay gente que como que lo nota, como que tu forma de trabajar, tu forma de tratar a la gente. Va a la iglesia, como que lo cliquean de que, porque es que en este mundo, pues, hay mucha gente que hace las cosas por hacerlas, o trata a la gente por tratarla, o lo hago por resolver, pero como José, nosotros debemos de donde caigamos hacer lo mejor que nosotros, podamos hacer. Y yo siento que esto, ¿verdad?, le trajo a él beneficio en el sentido que quien estaba en su mando se dio cuenta de esto y lo empezó a llevar de aquí para allá porque él me estaba trabajando bien. Pues, ¿qué pasa? Decían que José era bien lindo, era bonitillo, que se veía bien. Y sabemos que lo que es la lujuria está por ahí rampante. Y aquí nos habla de que la esposa de quien era su jefe en ese entonces se fijó en él. Se fijó en él y quería entonces propasarse con él, literalmente. Se le insinuó. Y si tú te pones a pensar, nadie lo estaba viendo. Nadie, ¿sabes? Como que él pudo haber dicho, mira, pues ni modo, tú eres la esposa de mi jefe. Yo sé que si yo no acosto contigo me va a ir mal. Pues meto mano. Pero no, José se mantuvo en sus valores, así nadie lo estuviese viendo. Y después eso desencadenó un sinfín de problemas porque después ella, enojada, se hizo la que él se quería propasar con ella. Entonces tú dices, estoy haciendo las cosas bien y mira, terminó preso. Porque literalmente lo metieron preso por esto. Y entonces, aquí les pregunto, ¿cómo ustedes creen que José pudo serle fiel a Dios aun cuando nadie lo estaba viendo? Eso para mí es clave. Cuando nadie te ve. Porque serle fiel a Dios cuando hay más gente, yo siento que es más fácil. Porque tienes esa presión, tienes ese que dirán, tienes... tú te pones derechito. Y tienes lo que tienes que hacer porque, ¿sabes? Si no me porto bien, me regañan en casa o pasa que... Es más fácil. Pero cuando nadie te ve, que tú eres tú y tu conciencia y Dios, yo siento que es mucho más difícil mantenerte ahí. Sí. Y yo lo he experimentado en momentos que es como que, mano, aquí no hay nadie. Y si cojo una papita de más que estaba ahí, aquí no hay nadie. Y eso es como que, no, pero no. Eso no se puede hacer porque no está bien, punto. Aunque nadie aquí, si yo sirvo a un Dios que esté bien, hay que hacer las cosas bien. Punto. Sí. Él estaba consciente de lo que
las consecuencias que podían llevar a cabo lo que iba a hacer. Sí, full. O sea, yo me pongo a pensar, ¿y si él hubiese aceptado? Eso probablemente ella no iba a quererle una vez, le iba a querer múltiples veces. Eso puede ocasionar otras cosas. Eso puede ocasionar que ahí otras puede cosas. ser que todo el mundo se entere. Entonces la historia hubiera sido completamente diferente. No, porque imagínate que en este momento no es que ella lo acusa, es que imagínate que a él lo cachan en el acto con ella después. Exacto. Eso hubiese sido Y la a él- muerte y a él- de él inmediata. Exacto. Inmediata. Porque a él lo meten en la cárcel, pero eso era para que él lo mataran. Full. Eso era para que lo mataran. Pero, y en la cárcel, cuando él está en la cárcel, ahí lo veía menos gente. Los presos de allí, pues, o sea, lo mismo que estaban ahí, en el fondo, o sea, en lo peor de lo peor. Pues él podía decir, mira, yo estoy aquí preso, después que hice las cosas bien, olvídate. Pues, pero aún en la cárcel, él se dejó utilizar. Y vuelvo con lo mismo, o sea, donde él cayera, él se dejaba utilizar. Y después José tenía un don especial, que también esto no lo mencioné, que es bien importante, que él podía interpretar sueños y él tenía sueños que revelaban lo que iba a pasar y sus hermanos también lo despreciaban por esto, porque él llegó a tener un sueño donde se le presentó que él iba a estar arriba y que los otros le iban a servir. Y decían, tras que mi papá lo trata bien, se cree mejor que nosotros teniendo estos sueñitos. Pero pues veremos que esto es lo que pasa. Y allí en la cárcel, él se dejó utilizar para revelar lo que significaban sueños de personas que estuvieron allí. Y gracias a que él se dejó utilizar, porque él pudo haber dicho, mira, este don que Dios me dio, fíjate, me contó este sueño, pero ¿para qué yo le voy a decir? Y fueron sueños que fueron difíciles de revelarle la verdad, porque uno era que lo iban a ejecutar. Exacto. Y él aún así se dejó utilizar. Y a él dejarse utilizar, esto lo llevó entonces a otros lugares. Porque si él no se hubiese dejado utilizar, el copero del rey, que él le reveló el sueño de que iba a ser redimido, que iba a salir de la cárcel y iba a servir al faraón. Era al faraón, si no me equivoco. Sí, estoy bien. Él no hubiese llegado a oídos del faraón. Él simplemente quizás hubiese podido ir en esa cárcel. Pero él utilizó sus dones para Dios, dones que Dios le dio. Y al utilizarlo, Dios pudo llevarlo a otros lugares. Y es que luego cuando pasa la historia, el copero le cuenta al rey, porque el rey tiene un sueño, ¿verdad? Que lo tiene medio incómodo, bla, bla, bla. Y nadie le podía decir qué significaba ese sueño. El copero entonces le habla de, mira, pues en la cárcel alguien me reveló un sueño. Y ahí es donde José, ahí le puede revelar lo que significa su sueño. Y entonces llega el poder. Cuando llega el poder, ahí es cuando todo empieza como que a cuadrar. Él pasó por esto, pasó por lo otro. Aquí le revela el sueño al faraón. Tuvo que conocer toda esta gente para llegar al faraón y de ahí poder salvar un pueblo que iba a tener hambruna y no se sabía. Y fue gracias a José que se supo esto. Y lo ponen como gobernador. De esclavo a gobernador. ¿Qué ustedes creen de eso? Eso para mí de la historia, ese momento, esa es la perspectiva de José. De pararse en su nueva casa, en su nuevo palacio, porque él tiene un palacio, o sea, él vivía muy bien como gobernador. Pararse y recordar, wow, yo hace 2 semanas estaba allá abajo. Ajá, porque es que todo fue como que así, como que no fue de que él hizo por ahí propaganda, que trabajó y fue subiendo, no. De esclavo a gobernador. Qué timing, ¿verdad? A veces ustedes no se han cuestionado el timing de Dios. Incluso tú estabas hablando de eso mismo, como que el timing de Dios. O sea... El timing de Dios es algo que a mí me ha costado tanto trabajo aceptar. Cuando hay tantas situaciones que muchas veces sí es lo que yo estaba pidiendo, sí es que yo veo que Dios está obrando, pero no es cuando yo quería. Sí, eso... Yo siento que eso es por etapa. Y yo creo, en mi mente, digo, eso todo lo hemos como que hecho, como que el cuestionar el timing de Dios. Y yo siento que empieza desde que uno se gradúa de high school. Porque llegan responsabilidades más grandes a tu vida. Y es como que, diantre, yo tengo que decidir esta hora
¿Y por qué ahora? El lóbulo frontal no se me desarrolla. Yo tengo que decidir qué yo quiero hacer el resto de mi vida. O sea, no hay break. Después tengo que decidir si sigo estudiando o trabajo. Después tengo que decidir, ¿cuándo me voy a casar? Después tengo que decidir cuándo voy a tener hijos. Y eso va a seguir así por el resto de tu vida. Es como Sí. yo siento que todos hemos como que cuestionado el timing de Dios y el porqué de las cosas. Y yo siento que también nosotros medimos nuestra vida mucho en el timing de aquí, de lo terrenal. O sea, ¿por qué a esta edad yo no me estoy graduando? ¿Por qué a esta edad yo estoy descubriendo que esto es lo que yo quiero hacer? O sea, y decimos, pero es que fulanito ya lo tiene figured out. ¿Por qué yo no lo tengo resuelto? ¿Por qué fulanito diantre ya se graduó? Se va a casar, compró casa. Uf, No entendí. Verdadero Literal. Goals. Pero, sí, como que nos cuestionamos, Dios, me hiciste esperar tanto por esto. Porque ahí nos fijamos en base a lo que los planes que nosotros tenemos preparados para nosotros mismos. Y ahí es cuando pues, le cuestionamos a Dios y no pensamos. O quizás lo tenemos en mente, pero anyway le cuestionamos del plan que tú quieres para mí. Como que, ¿cuál es el plan que tú quieres para mí en mi vida, Señor? ¿Qué es lo que se supone que tú quieres que yo haga? Y siempre como que le estamos como cuestionando a través de la vida. Sí, también como que yo a veces me pongo a pensar y yo sí como que le he dicho, Dios, si esto es para mí, bla, 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 y le oro y no pasa. Dios, pero yo te dije que si esto no es para mí, pero no era verdad. Quiero que esto sea para mí, no entiendo. Ahora. Please, Señor, que sea tu voluntad. Pero si tu voluntad, pues, coopera conmigo. Y a veces nosotros mismos queremos imponerle cosas a Dios cuando Él conoce nuestra historia. Él es el autor de nuestra historia. Entonces, es bien difícil como que no entender por qué ahora. O por qué me permitiste pasar por esto ahora. Como que tú sabes que yo tengo este bagaje, ¿por qué me haces pasar por esto? Y entonces ahí yo me pongo a pensar, vuelvo a José. Tuvo que pasar por tantas cosas. Ahora tú me quieres poner acá arriba. Ahora. O sea, como él no pudo, no sé, como que no explotó, o sea, simplemente fue como que él lo aceptó. Volviendo con el timing, hay veces que cada vez que yo cuestiono a Dios por el timing, uno termina aceptando la voluntad de Dios y te das cuenta que siempre, siempre, siempre lo que Dios había preparado para ti es mucho mejor de lo que tú te esperabas. Full. Y siempre es mejor que tus planes a futuro, que lo que tenías pensado aquí. Siempre, siempre, siempre. Lo que Dios impulsó de la manera que fuera, que no era lo que tú esperabas, es lo que era. Era mucho mejor que lo que estabas esperando. Literal. Y, No, que son cosas que dentro de todas las cosas que nos podemos imaginar, pasa algo que nunca habíamos pensado. Y son cosas como que uno cuestiona tanto para al final darse cuenta de que, tan sencillo que era. Sí, no, y también hay experiencias. Como que yo me he dado cuenta que más, por ejemplo, en lo profesional, yo decía, ay Dios, pero yo estoy aquí, esto no me gusta. Pero está brutal, porque sabes que no te gusta. O sea, a veces nos enfocamos en que esto no me gusta. Pero qué brutal. Entonces, tiene algo que tú puedes echar para el lado porque ya sé que esto no me gusta. Sí. Pues está bien, lo sigo. Busco otras opciones. O sea, vas descartando. Y hay experiencias que tienes que pasar para darte cuenta, pues esto no es para mí, pero qué bueno, porque entonces esto me enseñó que esto sí es para mí. Me pasó con una clase. ¿Te pasó una clase? Una clase que yo decía, Señor, ¿por qué tengo esta clase ahora? Este semestre tan fuerte que tengo, esta clase que no me gusta el tema, yo sé que lo voy a pasar mal. Y pues nada, era lo que había en matrícula, lo hicimos. Para que cuando llegara el otro semestre, cogiera la clase que yo estaba súper deseoso de coger, que es el tema que siempre me han hablado, que es como que el que más salidas tiene y toda la cosa. El 50-70% de esa clase es la otra clase. Si yo no hubiese cogido la clase anterior, me hubiese colgado. No importa si me gustaba o no me gustaba, me hubiese colgado. Así. Sí, y a mí me pasó como que yo entré por algo y después me cambié y yo, ay Dios, no era más, si yo lo hubiese sabido que me gustaba esto, pues yo me hubiese metido aquí de una. O a veces yo me pongo a ver otras cosas y yo digo,
diantre, yo me hubiese puesto a estudiar esta otra cosa. Pero es como que, vuelvo, uno tiene que confiar en los propósitos. Y yo por eso digo, uno tiene que doblar rodillas. Porque es que uno toma decisiones y hace mil cosas y uno no dobla rodillas. Uno tiene que orarle a Dios y confiar en que, mira, si yo le preguntara a Dios, mira, este es el propósito para mi vida o esto es lo que yo debo hacer y todo te señala que eso es o que eso no es, hazle caso, así como hizo José. Y quiero entonces leer esta parte que dice, tal vez sientes que tu momento nunca llega, pero el reloj de Dios nunca se retrasa. Él sabe cuándo estás listo y cuando llegue el momento nadie podrá detener lo que Dios ha preparado para ti. Él sabe cuándo tú estás listo. A veces nosotros pensamos que nosotros estamos listos. Yo me acuerdo cuando mami me decía, no, papi me decía, que tú todavía no puedes guiar sola. Y yo, es que ya yo sé. Y ahora yo digo, no, yo no sabía. Y hay muchas cosas que es verdad. Como que, no, es que ya yo estoy ready para hacer esto. Tú no estás ready. Que ya yo estoy ready para estar en una relación. Tú no estás ready. O sea, las cosas por las que cuestionamos al final del camino, nos damos cuenta que pasamos por todo eso, sufrimos, cuestionamos, tuvimos un montón de sentimientos y emociones en nuestra cabeza, pero son cosas por las que teníamos que pasar para llegar a donde teníamos que llegar. Así sea en sabiduría, así sea en una posición de trabajo, así sea espiritualmente, así sea lo que sea, siempre Dios se prepara. Bueno, siempre Dios se prepara para prepararnos a nosotros, para que nosotros atravesemos las cosas por donde tenemos que pasar y entendamos lo que tengamos que entender, valga la redundancia, para llegar a donde Dios quiere ponernos. sí, todo siempre. Como literalmente le titulamos al episodio de hoy, que todo tiene un propósito. O sea, nada pasa por casualidad porque nuestro Dios es un Dios de causalidades. O sea, todo tiene una causa, todo tiene un porqué. Por eso nos preguntamos el porqué, porque todo tiene un porqué. Y siguiendo con la historia de José, él es gobernador, salva a toda esta tierra que estaba en hambruna, y parte de ellos fueron sus hermanos, que llegaron hasta donde él, y los hermanos no lo reconocen. O sea, Es que imagínate que van a pensar ellos en que el hermano que nosotros vendimos para que fuera esclavo, ahora está gobernando aquí. y nos está salvando y librando de esta hambruna. Y para ir, ¿verdad?, avanzando, si quieren ir en depth a esta historia, vean la película de José. Creo que es José el Soñador o algo así. Creo que es de DreamWorks. Y lean Génesis 37 hasta el 50. Pero José halló perdón en su corazón para con sus hermanos. Y como dijimos, ¿verdad?, al inicio, que estábamos hablando, pues, de, ¿verdad?, cómo José pudo hallar perdón en su corazón. Es Dios. Y yo siento que él entendió ese propósito. Y la lectura que yo quise, ¿verdad?, poner aquí como highlighter, porque es como que literalmente lo que wrap it up todo el tema, es que en Génesis 50:20, esto fue lo que José les dijo a sus hermanos: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente. O sea, él se dio cuenta que todo ese dolor que él pasó, sufrimiento, malos ratos, traición, fueron con un propósito. Y a veces, o sea, yo me pongo a pensar como humana y digo, ¿por qué Dios tuvo que hacer que él pasara por todo eso? ¿Por qué Dios me hace a mí pasar? Porque yo no simplemente puedo venir programada con este carácter fuerte y con estas enseñanzas sin tener que pensar sin tener que pasar por esto. Pero no somos una computadora y no nos pueden programar. La única manera de nosotros programar nuestro carácter y construir nuestro carácter y crecer como persona es pasando por vicisitudes, por pruebas. Y no es hasta que cruzamos el charco y vemos hacia atrás, decimos, diantre, si yo no hubiese pasado por esto, yo no sería quien soy yo ahora. O si yo no hubiese pasado por esto, ahora yo no estaría preparada para esta promesa. Porque a veces hay promesas que se nos dan, pero no en el tiempo, porque no estamos preparados. Uh-huh. No estamos preparados para aprovechar esa oportunidad de la mejor manera. Entonces, es difícil cuando estamos en el momento difícil
ver y decir, es que esto está pasando con un propósito en mi vida. Es difícil, pero yo a veces digo, ahora mismo la estoy pasando mal, ok. Anteriormente la he pasado mal también. ¿Y qué pasa? Siempre todo pasa. Todo después tiene un aprendizaje. Pues estoy que me está... Y voy a llorar y me voy a quejar como quiera. No se crean, yo me voy a quejar como quiera. Pero sí puedo hallar paz en que Dios tiene un propósito para todo. Y así como, ¿verdad? Lo vemos en la historia de José. Él mismo, me encanta que es bien explícito. O sea, ustedes quisieron hacer esto mal, pero Dios lo utilizó para bien. Porque si no, ahora mismo este pueblo estaría pasando hambruna. O sea, él tenía un propósito mucho más grande quizás que lo que él se imaginó. Y es increíble porque entonces vamos hacia atrás y recuerdan el sueño que él tuvo, que todos los hermanos, o sea, todas las espigas lo estaban adorando y que él era la Se estrella postraban. más brillante, ¿verdad? Pues fue lo que ocurrió. Y fue una promesa que sí llegó, que quizás todos esos años, ahora, ¿verdad? Hablando con usted, me pongo a pensar, quizás todos esos años él decía, qué sueño Raro. tan raro. O sea, yo ahora soy esclavo, yo ahora estoy en la cárcel, ¿verdad? Y se cumplió, porque cuando hay una promesa que Dios nos da, Él la va a cumplir, pero es a su tiempo y cuando nosotros estemos listos. Es importante nunca perder de perspectiva lo que dije anteriormente con lo de la iglesia, que Dios debe ser nuestro centro y nuestro guía. Y es también importante que cuando estamos pasando por esos problemas que le cuestionamos y no encontramos solución, tener presente que nos debemos de agarrar de Dios siempre, que Él debe ser nuestra dirección y nuestra guía, porque al final de cuentas, su plan siempre es mejor. Full. Y que nuestro Dios no es un Dios de azar. Nuestro Dios no hace cosas porque sí. Siempre cada cosa que Dios ha puesto en nuestras vidas es porque Él tiene un propósito con nosotros. Le dice, esto es necesario para esto, y esto para esto. Y estas tres cositas que a ti no te gustan hacer, que tú eres tedioso, que en el trabajo, cada vez que te mandan a hacer eso, dices, Dios mío, otra vez aquí voy. Ay, sí. Después te vas a dar cuenta que va a llegar una oportunidad que si no se has pasado por todas esas cositas que no te gustaban, no se puede aprovechar en su momento. Debemos de pedirle la sabiduría necesaria a Dios para entender sus planes, entender el porqué de las cosas, aunque sea luego, porque somos humanos y pues en el momento no lo entendemos, pero pedirle esa sabiduría a Dios día a día y confiar plenamente en Él, porque al final de cuentas, that's the reason. Literal. Y mira, si estás en medio de un proceso difícil, te cuesta ver el propósito de Dios, Él sabe cómo convertir el dolor en propósito, la herida en sanidad y la prueba en testimonio. Así que si estás pasando por un momento difícil, esto tiene un propósito y no es fácil, ¿verdad? Y los abrazamos, ¿verdad? Si están pasando por un momento difícil, pero qué bueno que nosotros tenemos un Dios que sabemos que hace todo por algo. Así que pasando al segmento de Wired Up with Jesus, justamente, ¿verdad? Queremos hablar, o sea, orar por esto, por el propósito, ¿verdad? De Dios en nuestra vida, que nosotros podamos entender, lo que nosotros podamos ver, lo que nosotros podamos abrazar ese propósito, que nosotros podamos ver los problemas y las pruebas como lecciones. ¿Qué esto me está enseñando? No por qué. ¿Por qué esto me está enseñando? Héctor, Vamos allá. ¿quieres que oremos? Claro que sí. Señor, Padre eterno, Padre amado y Padre poderoso, Señor. Te damos las gracias porque aún en medio de la dificultad, tú nos enseñas que todo pasa por algo, Señor. Te damos las gracias porque en ese momento difícil, a veces ni siquiera en el momento, a veces después, nos damos cuenta que tú siempre estás con nosotros, Señor. Que tú todo lo que haces lo haces con un propósito y con una idea que va más allá de nosotros, un bigger picture, Señor, algo que nosotros no podemos comprender en el momento y muchas veces nunca podemos comprender, pero que tú siempre ves por nosotros, Señor. Que aún en ese momento tú puedes ver nuestro propósito, que tú puedes ver que estamos destinados a cosas más grandes, Señor, porque tú eres un Dios de grandeza y de amor, Señor. Que en ese momento que nos cuestionamos, Señor, yo valgo para algo, lo que estoy haciendo aquí tiene significado, tiene un porqué. Tú nos des la certeza de que todo lo que hacemos lo hacemos por ti y que lo hacemos porque tú te lo mereces, Señor. De que nunca estamos solos y que tú eres un Dios que no importa qué, siempre tiene un plan para nuestra vida. Todo esto te lo pedimos, Señor. Te damos las gracias nuevamente.
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que me encantó hablar de mi historia. O sea, deberíamos cada uno en algún momento hacer un episodio sobre su historia favorita. Así que vuelvo. Si no han leído la historia de José, pues léenla a profundidad y analícenla porque es una historia bien poderosa que desde chiquito escuchamos y a veces no nos damos cuenta del gran mensaje que tiene. Y gracias si han llegado hasta esta parte del episodio. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Leansi, cómo nos pueden conseguir por ahí. Nos pueden conseguir en Instagram, en Spotify. Siguen viendo a Grace. Hola. Qué horrible. Obligado, me veía bien en la embajada. Ay, no, fatal. Nos pueden conseguir en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok como Wired Up with Jesus. Nos pueden seguir en todas nuestras plataformas. Allí se pueden enterar de cuando subimos algún podcast nuevo, ven shorts de los Reels. Y nada, allí nos pueden seguir y nos pueden ver en el día a día en esas plataformas. Así que, nada, denle like, suscríbanse si no lo han hecho para que así sean parte de esta familia. Le dan a la campana para que les diga cuando subimos episodios, saben que son los sábados. Y compártanlo. Si tienen algo que comentarnos, les gustó, quieren que oremos por algo, nos lo pueden dejar en los comentarios. Y pues, ya esto fue todo. Así que nos despedimos. Bye.